Continúa la serie de Primera Tesalonicenses. Vamos al capítulo 1, versículos 6 hasta el 10. El 6, vamos a ir leyendo y decir los apuntes de inmediato. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Para saber lo que es un imitador de Pablo y a la vez de Cristo, te invito a leer Primera de Corintios del capítulo 4, del versículo 1 al 17. Y del Señor. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué de nosotros? Porque recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ahí están imitando a los mismos hermanos, o sea, Pablo, Silvanos y Timoteo. Ellos recibieron la palabra también en distintas tribulaciones. Pablo recibió la palabra mientras la iglesia era perseguida. La recibió de parte del Señor Jesucristo cuando él iba a Damasco. Silvano o Silas la recibió en Jerusalén. Dice capítulo Hechos, dice Hechos 15 que él era de Jerusalén. Ahí también había persecución. Y Timoteo tiene ahí en Listra, en el 16:3, donde se le dice que tiene que circuncidarse. ¿Por qué? Para no ser tropiezo para los judíos. Ahí también tenía persecución. Ahí. Y después dice, con gozo del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere ahí? Ya no es, los tesalonicenses recibieron con el gozo del Espíritu Santo la palabra. No, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu, como sale Gálatas 5:22. Por lo tanto, ahí se abría una comita, la que aparece también aquí en Reina Valera, y eso con gozo del Espíritu Santo los haría imitador del Señor directamente. ¿Por qué? Por la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Continuemos. A ver, voy a volver un poquito atrás, donde dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahí el verbo que utilizado es dekomai, que significa recibir de forma deliberada y de buena recepción o disposición algo que se está dando. Claro, o sea, recibieron de buena forma, querían saber, como dijo el Hechos 16, el carcelero de Filipos, quiero recibir, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo dar la vida eterna? Y él le evangelizaron y la recibió de buena manera. Amén. Así que estamos, a ver, continuamos. Con gozo del Espíritu Santo, saltamos al 7, y de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. De tal manera que han sido ejemplo. Esa palabra en griego también podría ser, han sido figura, han sido molde, han sido golpe. Cuadra más el tema de molde. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un quequito y usas el molde, la mezcla te tiene que quedar lo más parecida, lo más redondita a ese molde. A eso se refiere, para hacértelo un poquito más fácil, el versículo 7. A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído o que son creyentes. También esta traducción aparece en la Biblia de las Américas. Y aquí está, por ejemplo, Macedonia y Acaya eran provincias que dentro de ella, dentro del Imperio Romano, y dentro de Macedonia, por el lado del norte y Acaya, por el lado sur, tenían Grecia. Tenían a toda Grecia. Por eso que Tesalónica es la puerta del Evangelio hacia Europa, dicen algunos. Interesante, ¿no? Sigamos acá leyendo. Bueno, de tal manera que han sido ejemplo. A ver qué otro apunte te puedo... Exacto. Y esto se enlaza directamente con el 8 y el 9, que dicen, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vuelvo al 7. ¿Se dan cuenta lo importante que es imitar al Señor? Porque eso hace que tú reflejes a Cristo en tu vida y que otros después digan, oye, mira qué diferente el Carlos, qué diferente ellos. Interesante, ¿no? Y la vida de los tesalonicenses, de la iglesia de Tesalónica, hacía que en otras partes se preguntaran por ellos. Y obviamente gente no cristiana conocían, ¿cómo se llama?, el impacto que eran. Porque de hecho en el capítulo 4 de Tesalonicenses, versículos 9 y 10, habla de que ellos hacían obras dentro de todo Macedonia. Interesante, ¿no? Ahora la pregunta que el Señor me daba en esta época, en este estudio recién, era, ¿cómo eres conocido tú en otros lados, en tu vida cristiana? ¿Cómo tu iglesia local es conocida en otros lugares? ¿Es como la iglesia que queda ahí en esta dirección, que siempre está ayudando o que siempre están hablando a otros de Cristo, de su fe, de su religión, etcétera? Interesante, ¿no?
Muy interesante, aunque... Sí, bastante interesante, ¿no? Vamos a ver. Un apunte. Para entender mejor el versículo 8, 9 y 10 del capítulo 1, te recomiendo que lo leas en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está más clara algunas dudas que van apareciendo, que igual te voy a ayudar un poquito ahora. Vamos. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada, ojo con esto, el verbo divulgar es exekeo en el griego, que habla así como del resonar de una trompeta o un trueno, el to en el sonido. Trompeta o trueno, también dicen que de ahí viene la palabra en español, la palabra eco, hacer un eco, 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 eco. Y qué interesante porque el verbo hace referencia a una trompeta y en primera los tesalonicenses sabemos que en el capítulo 4 cuando se habla del rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como le quieras decir, se nombra el tema de la trompeta. Ese es el juego hermoso que hay de la Biblia. Los verbos griegos hacen muchos juegos de lo que viene después, como Filemón, la carta de Filemón y Onésimo, pero eso será para después, algún otro día. La palabra del Señor se divulga no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No se refiere a que no tenemos necesidad de predicar porque la gente ya escuchó el mensaje por el que dirán. No, no, no. No tenemos necesidad de hablar de la buena fe o la buena obra que hay en Tesalónica. A eso se refiere. Por eso la NTV lo explica mucho mejor. Por eso que yo hasta el cansancio les digo, usen Reina Valera 60 si les gusta, está bien, pero apóyense también en otras versiones. No sean tan Reina Valera... no, mejor no sigo, ya. Así que, entonces, y aquí algo interesante, no tenemos necesidad de hablar nada. Qué importante es que en esta época se hablaba tanto de las otras iglesias. Ven, Pablo hablaba de las otras iglesias, etcétera. Había conexión, comunión, se ayudaban, hablaban. Y hoy en día como iglesia somos tan cerrados de repente, somos tan cerrados. No, yo y mis hermanos de la iglesia, nadie más. O no, yo y los de mi denominación. O yo y los de mi nombre dentro de mi denominación. No, y yo nomás, y yo... No, hermano, hay que ser hermandad de la iglesia. Hay que tener amor en la iglesia. Me confrontaba bastante el Señor con aquello. ¿Ven? No tenemos necesidad de hablar nada. Y si lo destaca es porque Pablo hablaba al resto de las maravillas que hacían las iglesias. Pero aquí no lo hacía porque ¿para qué? Si ya se sabía ya el testimonio de Tesalónica. Vamos al 9. Porque ellos mismos cuentan, anuncian, también puede decir, de nosotros la clase o la manera en que nos recibieron o en que nos dieron la entrada, más en el griego, y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí el verbo servir puede ser mejor interpretado como para ser esclavos al Dios vivo y verdadero. Dejaron los ídolos de los cuales estaban esclavizados antes para ahora ser esclavos en Cristo Jesús. Servidores, dejaron el placer sexual temporal por el placer divino celestial. Algo así, me gustó ese juego que dicen, ven, dejar a los ídolos, quienes son los dioses falsos, para ir al Dios vivo y verdadero. Amén, amén, continuemos. Y termina esto con, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y todo esto sabía la gente de Macedonia y Acaya que hacían en Tesalónica. Ahora yo te pregunto, ¿saben de ti que tú vas a una iglesia evangélica porque eres evangélico, porque te arrepentiste de tus pecados y cambiaste tu forma de ser, porque te han visto predicando que Cristo cambia vidas, que Cristo vino a la tierra, que Cristo resucitó, que Cristo va a venir de nuevo? ¿Te conocen al plan completo así? Analiza, hermano. El Señor, te lo digo, me hizo autoanalizarme enorme en apenas 5 versículos. Por eso te digo, aquí Macedonia y Acaya tenían clarito cómo era la iglesia de Tesalónica. ¿Cuánto te conocen a ti? ¿Hasta qué punto llegas? ¿Al nivel de que solo vas a una iglesia evangélica? ¿Vas a la iglesia evangélica porque eres evangélico? ¿Porque te has arrepentido de pecado y ya no pecas? ¿Porque predicas tu evangelio y bla, etcétera, etcétera, etcétera? Analízalo, hermano. ¿Y qué más tenemos acá? Y esperar de los cielos. Aquí el verbo esperar es intensivo. Es como el re que aplicamos nosotros. No, lo he re llamado calete de veces. No, yo le he dicho. Es como, así eso se refiere. En griego hay verbos normales, como en el español, pero muchos vienen con un intensivo, que es la misma acción, pero más enfocada, más aplicada. Y me gusta el versículo 9, para terminar el apunte de Wilmington, el auxiliar bíblico, los 3 tiempos de la vida del creyente. Pasado, se convirtieron.
dejaron atrás su pecado. Presente, sirven al Dios vivo. Y el futuro, recibirán desde los cielos al Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, ¿no? Y me quedan unos segunditos más, le pongo el tiro. ¿Quién nos libra de la ira venidera? ¿Tú que crees que la iglesia va a pasar por la tribulación o la gran tribulación? Analiza este versículo. También te digo, analiza 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 8:1, Romanos 5:9 y este de acá. Señor nos bendiga.